Comienza el año, es el primer servicio del año y hoy comenzamos una nueva serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Una serie que casi con seguridad nos va a llevar todo el año. El año pasado vimos la epístola a los Efesios. Hoy, esta vez vamos a ver el Evangelio de Marcos. Y comenzamos obviamente por el principio del Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Hermanos, muchos, casi todos de ustedes saben que en la Biblia encontramos 4 libros llamados Evangelios. 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esos evangelios nos narran a nosotros la vida de nuestro Señor Jesucristo desde 4 perspectivas diferentes. Por ejemplo, Mateo escribe primariamente para un pueblo judío, tratando de mostrar a Jesús como el Mesías que es anunciado en el Antiguo Testamento. Es por eso que el Evangelio de Mateo comienza con una amplia genealogía de Jesús. Una genealogía que conecta a Cristo con el patriarca de Israel, Abraham, y con el rey David. Ese es el tema de Mateo. Marcos, el evangelio que vamos a estudiar, en cambio, escribe para los ciudadanos del Imperio Romano, con el propósito de presentar a Jesús como el rey que asume una posición de siervo para dar su vida en rescate de muchos. Lucas se dirige primariamente a los griegos para mostrar a Jesús como el hombre perfecto que vino a salvar y a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Y Juan se dirige a todo el mundo sin excepción, a todo tipo de personas, presentando a Jesús como aquel que es completamente divino, aquel que es completamente humano y en el cual debemos creer para ser salvos. 4 biografías autorizadas que nos ayudan a conocer quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer a este mundo y cuál es la respuesta que nosotros entonces debemos dar a la persona y a la obra de Cristo. Ahora es importante aclarar a esta altura que los evangelios no son biografías como nosotros hoy en día entendemos la palabra, en el concepto actual, en el concepto moderno de lo que es una biografía. Las biografías de hoy abundan en los detalles, ¿sí? Dónde nació, quiénes fueron sus padres, dónde estudió, con quién se casó, cuántos hijos tuvo, todos los detalles, para que nosotros podamos tener una idea de cómo el protagonista de esa biografía llegó a ser la persona que fue. Pero los evangelios no. Los evangelios no están interesados en presentar los detalles relacionados con la vida de Jesús, sino en ayudarnos a nosotros a ver cómo encaja la persona de Jesús en esa gran historia de redención que se revela a través de toda la Biblia. Así que podríamos decir que los evangelios son una especie de biografía teológica. Los detalles que fueron incluidos en los evangelios tienen el propósito de ayudarnos a nosotros a entender mucho mejor el significado redentor de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo expresado esto, vamos a iniciar
el estudio del Evangelio de Marcos. Y como todo estudio tiene que tener una introducción. Y esta introducción que vamos a ver en el día de hoy, vamos a concentrarnos en dos aspectos. ¿Quién es el autor? ¿Y cuál es el tema principal de este Evangelio? Mi intención es demostrar en estos primeros minutos que este detalle de saber quién fue el autor de este Evangelio nos va a ayudar a nosotros no solamente a entender muchas cosas acerca del libro, sino que al mismo tiempo sea motivo de inspiración, de aliento, de ánimo para muchos de nosotros en esta mañana. El autor de este Evangelio, hermanos, es un judío llamado Juan Marcos, que era primo de Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Fue el primer compañero de misiones del apóstol Pablo. Juan Marcos es mencionado por primera vez en la Biblia en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Algunos deben recordar el pasaje. Un incidente relacionado con el hecho de que Pedro es encarcelado por el rey Herodes. Y un grupo de creyentes se había reunido en la casa de Juan Marcos para orar por él. Y luego, cuando Pedro fue liberado de la cárcel milagrosamente por un ángel del Señor, ¿dónde buscó refugio Pedro? En la casa de Juan Marcos. Es obvio, es evidente, hermanos, que había una relación muy íntima entre Pedro y Juan Marcos, entre la familia de Juan Marcos y Pedro. Es más, el apóstol Pedro en su primera carta se refiere a Juan Marcos diciendo que es su hijo de la fe. Y para muchos estudiosos llaman al Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro. Porque si vamos a la historia, hay historiadores que dicen que Juan Marcos era el redactor de Pedro, el que redactaba lo que Pedro contaba. Era como su secretario, de ahí esa relación tan íntima. Por eso muchos dicen que este Evangelio está visto desde la perspectiva del apóstol Pedro. Es más, no hay una sola escena en este Evangelio en que Pedro no esté presente. Para muchos es el Evangelio de Pedro. Ahora, días más tarde de ese incidente con Pedro, de que fue encarcelado y liberado, el apóstol Pablo y Bernabé tomaron consigo a Juan Marcos para llevarlo con ellos a la ciudad de Antioquía y de allí iniciar el primer viaje misionero, los tres. Pero como todos ustedes seguramente saben por leer la Biblia, al poco tiempo de eso, y por una razón que nosotros no conocemos porque la Biblia no lo dice, Juan Marcos abandona el campo misionero. Abandona las misiones y se regresa a la casa de sus padres en Jerusalén. Después de eso, cuando Pablo y Bernabé están a punto de iniciar su segundo viaje misionero, obviamente Bernabé, que era su primo, quiso reclutar otra vez a Juan Marcos. Pero Pablo se negó rotundamente a ello. Pablo no quiso saber nada con Juan Marcos. Y esa diferencia de opinión, ese cambio de parecer entre Pablo y Bernabé, produjo que el equipo misionero se dividiera en dos. ¿Por qué discutieron? Se ve. Pablo y Silas se fueron por su lado, Bernabé y Juan Marcos se fueron por otro. Y por supuesto nosotros en el día de hoy nos es muy difícil determinar quién tenía la razón, porque no contamos con todos los elementos. Por un lado, podemos entender la posición de Pablo en oponerse a llevar a un viaje tan peligroso, tan difícil, tan trascendental, a un sujeto que había manifestado cierta debilidad de carácter en su momento. Pero por otro lado, es posible que Bernabé, siendo primo de Juan Marcos, haya percibido en él cierto crecimiento espiritual, lo suficiente como para pensar que esta vez iba a ser diferente. Lo cierto es que fueron por caminos separados. Pero también es cierto que tiempo más adelante, Pablo tiene que terminar reconociendo de que Marcos es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio.
Hermanos, es evidente que hubo un crecimiento espiritual en Juan Marcos. Ese muchacho que en un momento determinado abandonó el ministerio, abandonó las misiones, abandonó la obra de Dios, Dios lo escogió para ser el autor de uno de los evangelios de la Biblia. Es evidente que hubo un cambio profundo en la vida de Juan Marcos. Y hermanos, esto debe ser motivo de aliento para todos nosotros. Los inicios de Juan Marcos en el ministerio no fueron muy prometedores que digamos. Pero ¿saben una cosa? Marcos no se quedó en eso. Marcos no se quedó paralizado. Marcos no se quedó frustrado por su fracaso, no. Él siguió desarrollando su carácter cristiano hasta llegar a ser el hombre que fue. Y hoy nosotros tenemos en la Biblia uno de los relatos de la vida del Señor Jesucristo escrito por Juan Marcos. Hermanos, el crecimiento espiritual es posible, pero es responsabilidad de nosotros fomentarlo siempre. Juan Marcos es un ejemplo claro para nosotros de eso. Mi hermano, mi hermana, si tú has tenido un traspié en tu vida cristiana, si tú te sientes hoy derrotado, te sientes frustrado, caído, no te quedes ahí tirado lamentándolo. Ese no es el camino. No olvides algo muy importante, nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Él es el Todopoderoso. Él tiene poder de restaurarnos. Él tiene el poder de levantarnos. Él tiene el poder de hacernos útiles otra vez para su reino. Sí es posible. Juan Marcos es un ejemplo. El Señor nos dejó en la Biblia la historia de Juan Marcos y el Evangelio escrito por él para que, entre otras cosas, nos sirva de aliento, de estímulo, de ejemplo para nosotros. Hemos visto entonces quién es el autor, Juan Marcos, de este Evangelio. Veamos ahora, en segundo lugar, cuál es el tema principal de este Evangelio. ¿Qué es lo que Marcos nos quiere transmitir con este libro? Bueno, el mismo Marcos responde esta pregunta en el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Marcos nos presenta? El Evangelio. Y esto ya lo he explicado en otras oportunidades, pero es bueno repasarlo. La palabra Evangelio era una palabra muy utilizada en esa época. Una palabra muy común, pero jamás había sido usado en el contexto religioso. Jamás. Siempre era usado en el contexto militar o en el contexto político. Para eso era la palabra evangelio. Y lo que la palabra significa literalmente es noticias que producen un gran gozo. Es decir, un evangelio es una noticia excelente. Una noticia maravillosa, tremenda, incomparable. Y normalmente se asociaba a noticias que iban a afectar ostensiblemente la vida de aquellos que la escucharan. Por ejemplo, una victoria militar contra un pueblo que los atacaba. Eso era un evangelio. O la coronación de un nuevo rey. O de un nuevo emperador. Eso era el evangelio, la palabra evangelio utilizada habitualmente. Un autor lo señala así: un evangelio es el anuncio de que algo ha ocurrido a tu favor en la historia, algo que cambia completamente tu estilo de vida para siempre. Y mis hermanos, precisamente eso es lo que diferencia al cristianismo del resto de las religiones que encontramos en todo el mundo. Todas las religiones, todas, lo único que tienen es un consejo que darnos de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios.
Un consejo de cómo podemos vivir una vida más plena y más feliz. Nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio no consiste en un consejo. El Evangelio no consiste en una serie de reglas o de requisitos. No, el Evangelio es un anuncio. Es el anuncio de lo que Dios hizo a través de la historia en la persona de su Hijo Jesucristo para resolver el más grande problema de toda la raza humana, el pecado. En otras palabras, el Evangelio es la noticia más extraordinaria, más transformadora, más impresionante que alguien haya podido escuchar jamás. Que Dios mismo se introdujo en la historia para enderezar lo que se había torcido irremediablemente por la culpa del hombre. Es por eso que esa buena noticia solo puede ser entendida correctamente en el contexto de la peor noticia que jamás se haya podido escuchar. ¿Cuál? Que el hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto y en perfecta armonía con Dios. Pero el hombre decidió rebelarse contra Dios para ser su propio rey. Hay una canción que lo resume muy bien, que todos ustedes conocen, que fue hecha famosa por Pedro Fernández y también la cantó Luis Miguel. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Por qué se hizo tan famosa esta canción? Porque es exactamente lo que el hombre quiere escuchar. Es la síntesis del pecado. Esa es la esencia del pecado. Algunas personas equivocadamente piensan en el pecado como las cosas malas que yo hago bastante a menudo. Mentir, robar, adulterar, matar, codiciar. Pero hermanos, el pecado es otra cosa. El problema del ser humano es mucho más profundo que eso. El hombre tomó la decisión de transformarse en un ser autónomo, de adorarse a sí mismo. Y al tomar esa decisión, el hombre quedó atrapado en su propio egocentrismo. Ese es el gran problema de la raza humana. Y de esa manera desgració su propia vida, afectando todas sus relaciones. Y hermanos, eso no solo nos hace miserables en el sentido personal, en el sentido de cada uno, sino que hace al mundo en un lugar sumamente difícil y peligroso para vivir. ¿Por qué hay tantas guerras y tanto odio? Porque yo sigo siendo el rey. Esa es la esencia. Pero ¿qué pasó? Dios, que es rico en misericordia, tomó la decisión de introducirse en la historia. No solo para volver las cosas a su estado original, no, sino para hacerlas muchísimo mejor. Esa es la historia de redención que se revela a lo largo de toda la Biblia. Eso es el Evangelio del que habla Marcos. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios prometió que enviaría un Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15. Un Salvador que habría de recomponer lo que el hombre había dañado. Y entonces, a partir de ese momento, todos los profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento comienzan a anunciar la venida, la llegada de ese rey, un ser glorioso, un ser divino, un rey majestuoso que había de establecer un reino de paz sobre la tierra. Y lo que Marcos anuncia aquí es la llegada de ese rey. Y una de las profecías que se referían a la llegada de ese rey es la que el hermano Felipe leyó hace unos minutos. Isaías capítulo 40.
Y así se nos dice que ese rey iba a llegar, pero que iba a ser precedido por un precursor que debía preparar al pueblo para su venida. ¿Por qué se usa esta imagen? Porque en esa época se estilaba que cuando un rey iba de visita a otro reino o a una ciudad, se enviaba siempre delante de la comitiva un representante. ¿Cuál era la función del representante? Allanar el camino para el rey. Si había un bache, tenía que rellenarlo. Si había escombros, tenía que correrlo. Tenía que hacer que el camino estuviera en buenas condiciones para que el rey llegara. Y dice Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es evidente en este pasaje, hermanos, que ese Salvador prometido por Dios en Génesis 3:15 no era otra cosa más que Dios mismo. Dice el texto, preparad camino a Jehová. Era Dios mismo el que habría de venir como Salvador. Y sería precedido por alguien clamando en el desierto para que ese pueblo se preparara adecuadamente para la venida de ese rey. Ahora, algo importante, recuerden, el primer evangelio escrito fue Marcos. En nuestra Biblia aparece Mateo. Pero el primer evangelio que fue escrito fue Marcos. O sea que Marcos inaugura en cierta manera el Antiguo Testamento. Después de 400 años de silencio, Dios vuelve a hablar a su pueblo. ¿Y cómo termina el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, anunciando la llegada de ese rey? ¿Y cómo inicia Marcos su evangelio? Tomando la profecía de Isaías 40 para demostrar que el predecesor del que hablaba el Antiguo Testamento no era otro más que Juan el Bautista. Versículo 4 al 6 de nuestro texto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres. Él era, Juan el Bautista, era esa voz que clamaba en el desierto del que habla el profeta Isaías, anunciando la llegada de Dios mismo. Hermano, ¿qué es lo que Marcos quiere que nosotros entendamos al comenzar a estudiar este evangelio? Que Jesucristo es el Rey divino del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. El Rey había llegado. Así que todo buen israelita, conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento, a ver a Juan el Bautista predicando en el desierto y bautizando en el río Jordán, debía entender claramente que el Salvador había llegado y que era el momento de prepararse adecuadamente. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados. Arrepintiéndose de sus pecados. Pero por otra parte, Juan el Bautista estaba muy claro en el hecho de que él era solamente el precursor. Y que Jesús, solo Jesús y nada más que Jesús, debía ser exaltado en su predicación. Versículos 7 y 8 otra vez. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y mis hermanos, leyendo esto y la posición de Juan, ¿cuánto necesita la iglesia de hoy de pastores, líderes y creyentes que tengan esa misma predisposición en el corazón que tenía Juan el Bautista? ¿Cuánto necesita la iglesia? Primero Cristo y nada más que Cristo. Vamos por un momento al Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 19 y 27 al 27 para que ustedes vean cuál era la reacción de Juan el Bautista.
Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y quiero hacer un alto ahí. Hermano, ¿qué sucedería si en el día de hoy, en el programa más visto de los Estados Unidos, a uno de esos predicadores que está por televisión, que son tan famosos, le hicieran esta pregunta? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Ustedes se imaginan las barbaridades que dirían? Sin ir más lejos, ¿qué podía haber dicho Juan el Bautista aquí? Bueno, yo soy ni más ni menos que el predecesor anunciado por Isaías y por Malaquías. Yo soy el precursor de Dios. Lo podría haber dicho. Miren lo que responde Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y leyendo esto, mientras preparaba el sermón, yo pensaba, ¿qué hubiera hecho Juan el Bautista, o el apóstol Pablo, o el apóstol Juan, o Lucas, o Marcos, si hubieran vivido en el día de hoy con toda la red social que hay? ¿Qué hubieran hecho? Hoy en día, la gente usa las redes sociales como Facebook e Instagram con el solo hecho, no es para comunicarse, eso es una mentira, de promocionarse a sí mismo. Facebook es para promocionarse a sí mismo. Y ponen un montón de fotos ridículas. Acá estoy yo comiendo. Acá estoy yo triste. Acá estoy yo alegre. Estupideces. Vivimos en una época de autopromoción. Todos quieren ser celebrity. Y en el texto que acabamos de leer, hermanos, llega una comitiva sumamente importante de levitas y sacerdotes enviada por los fariseos, gente muy influyente, y le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? Y Juan no se puso a hablar de sí mismo, sino respondió que no era nadie, solo una voz que clama en el desierto. Todo el tiempo Juan el Bautista guiaba a las personas a Cristo y a nada más que Cristo. Y más adelante, Jesús dice acerca de Juan en Mateo capítulo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacieron de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Y saben qué es lo que hace tan grande a Juan el Bautista? Que él supo ocupar el lugar del más bajo y señalar a los hombres hacia Cristo y solo hacia Cristo. Mis hermanos, así es como se mide la grandeza en el reino de Dios. Esa es la manera en que Dios mide la grandeza. Juan sabía que tenía una sola misión en la tierra, anunciar a todo el mundo que Dios había cumplido su promesa y que el rey prometido había llegado. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente de este evangelio que vamos a comenzar a estudiar el próximo domingo? Que ese rey, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad, es presentado aquí como aquel que voluntariamente asume la posición de siervo para dar su vida en rescate de muchos. Es por eso que Marcos no hace como hace Mateo o como hace Lucas. Marcos no presenta aquí la genealogía de Jesús. ¿Saben por qué? Porque a nadie le interesa la genealogía de un siervo. Un siervo no tiene alcurnia.
Aquí es presentado el Rey del universo como un siervo que viene a dar la vida por muchos. Miren, el mismo Evangelio de Marcos, que vamos a ver más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 35 se da una escena un tanto peculiar. Dice la Biblia que Santiago y Juan se acercan al Señor, aprovechando que la madre de ellos era prima de María, la madre de Jesús, cierto parentesco familiar, para pedirle al Señor un favorcito de su parte. Que en su gloria ellos puedan sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Al enterarse, dice la Biblia, los otros apóstoles se enojaron, pero no porque eran más espirituales, sino porque le ganaron de mano. Porque todos querían hacer lo mismo. Reclamaban un lugar de privilegio entre los apóstoles y miren cómo le responde Jesús. Versículo 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El versículo 45 es el resumen exacto de lo que es el Evangelio de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y este versículo divide el Evangelio de Marcos en dos partes. De los capítulos 1 al 10 se relata la venida del Hijo de Dios. A partir de este versículo hasta el final, los últimos 8 días de la vida de Jesús. 10 capítulos para relatar 3 años y medio. 6 capítulos para relatar 8 días en la vida del Señor. Obviamente los últimos 8 días de su vida en la tierra fueron más importantes que los 3 años y medio. Bueno, mis hermanos, esto es básicamente el inicio del Evangelio de Marcos. Aquí no encontramos muchas parábolas, aquí no encontramos muchos discursos, pero sí encontramos a Jesús manifestando a través de muchos milagros su compasión y su poder por los que más sufren. Marcos es el Evangelio de los milagros. Mateo y Lucas juntos nos muestran 20 milagros. Marcos solo nos relata 18 milagros. En proporción, es mucho más que los otros evangelios. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Es como una película que pasa en cámara rápida. 42 veces aparece la palabra inmediatamente. Como si Marcos quisiera presentarnos a Jesús en constante movimiento, haciendo constantemente la voluntad de su Padre. Mis hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores asumió la postura de un siervo obediente para traer salvación por medio de su muerte en la cruz. Esa es la buena noticia que este Evangelio anuncia. Ahora, ¿saben una cosa? Esa extraordinaria noticia, esa sorprendente, maravillosa e incomparable noticia demanda de parte de todos nosotros una respuesta. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú hoy a la persona de Jesús? Mi amigo que estás aquí entre nosotros, ¿tú vas a seguir sumido en tu delirio de grandeza? ¿Vas a seguir cantando "Yo sigo siendo el Rey"? Creyendo que tú eres el centro de todo el universo, que tú tienes el derecho de vivir la vida como mejor te parece, o finalmente vas a reconocer tu pecado delante de Dios y vas a venir humillado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué vas a hacer tú hoy con la persona de Jesús? Es mi oración desde que comencé a redactar este sermón, que el Dios de toda gloria use esta serie de sermones que nosotros iniciamos hoy en este libro tan extraordinario, no solo para traer a muchos al conocimiento de Cristo, a la fe y al arrepentimiento, sino
para que muchos de nosotros que ya son salvos puedan ver más claramente cuáles son las implicancias de seguir a ese rey. A un rey que se hizo siervo. Porque nosotros, hermanos, seguimos a un rey que voluntariamente decidió tomar la postura de un siervo. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mis hermanos, Cristo no tiene dos clases de seguidores. Los que se niegan a sí mismos y toman su cruz, y los que no lo hacen. No. Cristo tiene una sola clase de seguidores. Aquellos que reconocen su pecado, aquellos que saben que van camino al infierno y en consecuencia se entregan por completo, por entero, a Jesucristo con todo lo que eso implica. Una sola clase de seguidores. Por eso, para finalizar, quiero dejarte otra vez esta pregunta. ¿Cómo vas a responder tú esta mañana a la persona de Jesús? Vamos a orar.